Hola Pablo, bueno, buenos días, gracias a todo el equipo ahí de la radio, siempre por ponernos en comunicación con nuestra comunidad y contar qué es lo que estamos trabajando en las escuelas públicas, ¿no? Ujú. Bueno, ha sido una jornada incluso en particular bastante compleja. Lo pongo porque el condimento vino por fuera del ámbito educativo en este caso y tiene que ver con el tremendo corte de luz que ha sufrido también nuestro conurbano y nuestro conurbano sur en particular. Si tenés que empezar a hacer un poco de reconto de la jornada, las clases, uno podría decir que la primera parte o la mañana ya ha dado su inicio, pero bueno, ha dado inicio también con mucho esfuerzo de los docentes y las docentes porque me parece que motivos para hacer reclamos sobraban este año, ¿no? Los motivos, sí, por supuesto, digamos, en cada provincia de nuestro país aún seguimos nosotros construyendo iniciativas que tienen que ver con que podamos avanzar integralmente en educación pública de calidad. Es un desafío social que tenemos, pero a la inversión que hacen las jurisdicciones provinciales, lo que hoy le está faltando es la inversión nacional. Nosotros se lo planteamos en la comisión a la que nos convocó el gobierno de comisión de salario mínimo garantizado, ni siquiera era un ámbito paritario porque lo deslegitiman. Le planteamos las distintas realidades en cada una de las provincias, ¿no? Que están las obras de infraestructura paralizadas, las que venían haciéndose con fondos nacionales, la suspensión que hicieron del FONID, que es una cuota aparte de nuestro salario que representa 100.000 pesos por cargo. Si trabajas en 2 cargos, 200.000 pesos que nos debe desde hace más de un año el gobierno nacional y que hoy fortalecería el poder adquisitivo de nuestros salarios, fortalecería el salario que debatimos, planteamos en el marco de todas las paritarias provinciales o de los ámbitos de negociación de cada provincia. Silvia, También, el FONID forma parte de lo que uno podría identificar como el ajuste, uno de los ajustes del gobierno nacional en el salario docente. exactamente, el gobierno nacional avanza hacia políticas de desresponsabilización de la educación pública, está desmantelando el Estado, así que en ese marco también está desmantelando el sistema educativo nacional en sus responsabilidades, que lo plantea la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Nacional, dicen que el Estado nacional debe ser garante con una responsabilidad indelegable sobre la educación pública. Y eso no está aconteciendo. Cada provincia ha quedado ligada o relegada a garantizar sus sistemas educativos de acuerdo a sus propias condiciones presupuestarias, ¿no? Y eso empieza a hacerse muy visible, esa faltante de la inversión nacional. Decir que no se han enviado libros, el tema de la suspensión del acceso a la conectividad y la provisión de dispositivos tecnológicos tan importantes en esta etapa para la formación de niños, niñas, pero adolescentes, jóvenes, adultos y adultas también. Piensen que el nivel que los niveles, en el caso de la provincia de Buenos Aires, son más de 5 millones de estudiantes de todos los niveles y modalidades. En este año están iniciando cerca de 200.000 la escuela primaria, por ejemplo, para decir que somos un colectivo de 300.000 docentes y hay que sumarle a los auxiliares. Entonces, en este inicio del ciclo lectivo hubo una lectura, digamos, que hicimos de manera conjunta, que no es de conformidad, es de ubicar las responsabilidades de quienes tienen que garantizar el día a día de la escuela pública. Y en eso el compromiso que tienen que tener los estados municipales, el compromiso de los estados provinciales y el compromiso del Estado nacional. Aquí hay una ausencia muy notoria en relación a la provincia de Buenos Aires del Estado nacional, ¿no? Silvia, ¿cómo viene el diálogo y también, bueno, la coordinación en particular con la provincia de Buenos Aires? Te lo pregunto desde SUTEBA también, pero en representación de SUTEBA del Frente Gremial que unifica a todos los gremios. Bueno, nosotros tuvimos una negociación, un ámbito paritario, donde no solo planteamos lo salarial, que por supuesto es una prioridad en un contexto de una situación económica tan difícil y tan dura
que estamos viviendo en todo el país, todos los trabajadores, todas las trabajadoras. Pero por otro lado, digamos, pudimos avanzar en un acuerdo paritario en 2 tramos con un aumento del 9%, con el compromiso de revisar ahora en marzo la situación, digamos, la incidencia del proceso inflacionario, de la situación económica sobre los porcentuales acordados, y en abril una nueva convocatoria a la continuidad de la paritaria, es decir, que va a tener una periodicidad y una dinámica que para nosotros es muy importante. No es una paritaria anual ni semestral como han firmado tal vez en otros, de acuerdo a la decisión de los trabajadores y trabajadoras de otros sectores. Nosotros estamos planteando, y esa es lo más importante para nosotros, seguir monitoreando que el salario docente en relación a la situación económica. Eso por un lado, pero también abrimos a que en la paritaria sigan analizando diferentes cuestiones que tienen que ver con derechos laborales, con cómo modificar las condiciones laborales, que se siga avanzando en la inversión en infraestructura, que tengamos más escuelas y mejores condiciones en las escuelas, la situación que tiene que ver con derechos, como han sido últimamente las licencias y reconocimiento de enfermedades crónicas que no estaban incluidas, las demandas hacia el funcionamiento integral de todo lo que tiene que ver dentro de la política pública provincial a el trabajo docente, a garantías de derechos para docentes. Es verdad, por eso la paritaria tiene que tener esa dinámica. Nosotros seguimos viendo cuestiones que tenemos que seguir transformando, que se tienen que seguir modificando, que se tienen que seguir garantizando. Pero sí también reconocemos como decisión política fundamental en un contexto donde el gobierno nacional no le envió durante el año 2024 9 billones de pesos a la provincia de Buenos Aires, valoramos la inversión que se sigue haciendo en educación pública. Silvia, pensando un poquito el ámbito nacional, cuando también remarcamos esto del desfinanciamiento del gobierno nacional, lo que a mediano plazo o inmediatamente, vos me dirás, se empieza a notar que aquellas provincias que siempre han tenido mayor dificultad para sostener su calidad educativa, empiezan a tomar distancia de aquellas que pueden llegar a tener otro tipo de financiamiento propio, ¿no? Sí, ha habido propuestas y hay situaciones de conflicto en algunas jurisdicciones porque ha habido propuestas de un 1% o de un 5% semestral, que eso es lo que se logró revertir incluso en algunas jurisdicciones provinciales a partir de la medida nacional que hicimos el 24 de febrero. Esta fue una acción para hacer visible la situación nacional, pero también las diferentes realidades de negociaciones que se estaban dando en ese momento en las provincias. Hay provincias que han modificado los regímenes jubilatorios o que han modificado la forma de cobertura de las obras sociales, han aumentado los aportes o han aplicado formas de presentismo. Cuando inició el gobierno de Milei había solo 3 provincias, hoy hay 13, 14 provincias. Y eso limita, digamos, incluso la acción sindical, pero ha habido un compromiso, por eso valoramos fuertemente la adhesión alta que hubo a la medida de fuerza nacional del 24 de febrero, porque sabemos que todas estas decisiones, más allá de que son responsabilidades de jurisdicciones provinciales, tienen que ver con ese déficit de ejecución del presupuesto nacional. El año pasado el presupuesto nacional, además de recortarse, de suspenderse programas o de eliminarse, como el Conectar Igualdad, también lo que aconteció es que se subejecutaron partidas. Hay un 40% que no se ejecutó más de un 40% que no se ejecutó durante el transcurso del 2024. Bueno, todos esos recursos tenían que ver con el mobiliario, con el equipamiento tecnológico, por ejemplo, de las escuelas técnicas. Se suspendió la inversión en educación técnica y esos programas de mejora nacionales permitían a las escuelas técnicas, a las escuelas agrarias, a los centros de formación profesional, equiparse tecnológicamente. Es la modalidad dentro de la educación secundaria y del trabajo con adolescentes, jóvenes y adultos y adultas, que está vinculada fuertemente con el trabajo industrial, con el trabajo
con el desarrollo productivo. Las demás lo están, pero estas requieren de una alta tecnología que además no solo adquirirla, sino el mantenimiento. Y hoy hay una preocupación en esas escuelas porque no hay recursos para comprar los insumos, porque además para utilizar esa tecnología se requieren diferentes materiales. Entonces, hoy se nota, digamos, algo resuelve la provincia de Buenos Aires, pero la cuota parte del Estado Nacional la estamos notando en esa cotidianidad de las escuelas, ¿no? Sea las escuelas que están en zona de montaña en nuestro país, o trabajan en escuelas de islas, o en contextos rurales, en situaciones aisladas, o en las grandes periferias, donde se concentran grandes poblaciones, que hoy las familias están atravesadas y vemos el deterioro de la situación social y económica de las mismas, pero por eso también valoramos, ¿no?, que ver aquí en el inicio, en una barriada de Florencio Varela, una barriada de trabajadores, de trabajadoras, ver la llegada de los niños y niñas con su guardapolvo, con el esfuerzo que hace la familia poniendo en la educación pública esto, ¿no?, lo mejor que tienen, pero también los mejores sueños que los tenemos que concretar en este presente, ¿no? Nuestras infancias y nuestras adolescencias no son el futuro, son el presente. Tiene que haber educación pública de calidad para ellos y para ellas en este tiempo, no puede ser postergado. Así que eso es parte de la lucha, de la continuidad de la lucha etcétera, que se va a expresar el 13 de marzo con una jornada nacional de lucha, una jornada nacional de protesta, que va a tener una diversidad de iniciativas en cada una de las provincias. Pero hoy estamos desde la provincia de Buenos Aires, digamos, celebrando este inicio de ciclo lectivo, abrazando a pibes y pibas, a las familias, valorando el trabajo comprometido. Hay un fuerte reconocimiento que hacemos desde la organización sindical al trabajo de los docentes y de las docentes, fundamentalmente. Así que un abrazo para todos los docentes de la región, ¿no? Silvia, te agradecemos como siempre los minutos de charla. Dejamos abierta siempre la posibilidad para seguir dialogando y pensando la educación pública, la educación en nuestro territorio, en nuestra provincia, en nuestro conurbano. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Silvia Almazán es la secretaria adjunta de SUTEBA con representación en CETERA, convocatoria para el próximo 13 de marzo, como te destacó, dejándonos algunos datos, algunas lecturas, algunas miradas bien profundas de cómo inicia el ciclo lectivo en la jornada de hoy. Lo hizo desde la primaria 32 de Florencio Varela, donde estuvo presente. Silvia Almazán es docente de Florencio Varela precisamente. Bueno, con el inicio de 200.000 nuevos estudiantes, tiró como dato, en la provincia de Buenos Aires, y un número de 300.000 docentes y no docentes que desde el día de hoy hacen visible su tarea. Vos sabés que los docentes también ya hace algunos días que vienen preparando este ciclo lectivo. Los reclamos, que además no se agotan en la jornada de hoy, serán y tendrán presencia durante los próximos días. Cadena Conurbana de Comunicación y Cultura.